Visión del ser humano en las culturas orientales. Expondré distintas filosofías religiosas orientales y de sus principales exponentes a lo largo de la historia. El término filosofía oriental se refiere a las diversas corrientes filosóficas y religiosas que se desarrollaron en el este y sudeste de Asia. Ha habido discusiones sobre la temática de llamar religión algunas de las corrientes de pensamiento oriental, como la budista, por ejemplo. Alegan que lo que ellos practican no es una religión, sino una filosofía. En realidad lo que quieren decir es que su forma religiosa no se adapta a los cánones occidentales, en este caso los dogmas. Hablaré de las principales escuelas orientales, tales como el confucianismo y el budismo, así como el dogma religioso, que es el hinduismo. Confucianismo. Kongzi o Confucio, que es el nombre latinizado por el jesuita Matteo Ricci, Confucio fue un filósofo, educador y una de las figuras más influyentes de la historia china. Confucio se centró fundamentalmente en las normas de la conducta humana. Su pensamiento consistía en establecer un orden social basado en la ética, en la restauración del orden y de la estabilidad. Enseñó sobre las tradiciones, el concepto de la nación, de la historia, la cultura y el valor de las instituciones. La búsqueda de la virtud mediante el conocimiento de la sociedad y el individuo. El confucianismo hace hincapié en los rituales formales en todos los aspectos de la vida, desde las ceremonias religiosas, de estricta cortesía y de respeto a los ancianos, especialmente a los padres y el Estado en forma de emperador. Budismo. El budismo comenzó como una descendencia del hinduismo en la India. Su fundador fue Siddhartha Gautama, el padre del budismo, aunque no se le da un estatus divino, pues se consideraba que cualquier persona podía alcanzar el conocimiento, la iluminación o el nirvana que él había alcanzado. La doctrina budista se basa en las 4 nobles verdades o axiomas que fueron expuestos por Buda a sus discípulos. La primera noble verdad, dukkha, toda vida es sufrimiento. Gautama se dio cuenta que el dolor y el sufrimiento son omnipresentes en la naturaleza y vida humana. La segunda noble verdad, samudaya, causa del sufrimiento, que es el apego y el deseo. La tercera noble verdad, nirodha, fin del sufrimiento, pues el sufrimiento cesará cuando la persona pueda liberarse de todo deseo. Y marga, la última noble verdad. Para alcanzar el nirvana se debe adquirir 8 virtudes o el noble sendero óctuple, consiguiendo de esa manera la visión y el conocimiento que conduce al despertar. La mayoría de los budistas creen en el karma, una causa-efecto entre todo lo que se ha hecho y todo lo que se hará. Los budistas creen que los eventos que se producen son el resultado directo de eventos anteriores. El objetivo final de un budista es eliminar el karma, poner fin al ciclo de sufrimiento y renacimiento y alcanzar el nirvana, generalmente traducido como el despertar o la iluminación. Ahora expondré una doctrina religiosa oriental, el hinduismo. Los hinduistas consideran que su tradición religiosa es la más antigua del mundo. Tuvo sus orígenes en la antigua religión védica. Es la tercera religión más grande del planeta, con más de 1.000 millones de creyentes. Se caracteriza por la evolución constante de la vida que marca las costumbres de la sociedad hindú. Sus elementos fundamentales son la creencia en Brahman, que representa el poder religioso e intelectual como principio supremo universal. Creen en el karma, la reencarnación y la liberación. Existen costumbres de adoración como ofrendas de alimentos, sahumerios, etc., que se relacionan con la tradición, la adoración y veneración de dioses, como Trimurti, que significa 3 formas o aspectos, que es un grupo constituido por 3 dioses del hinduismo que representan las fuerzas fundamentales del universo, las cuales se mantienen en equilibrio dinámico. Brahma es su creador, Vishnu, que es su conservador, y Shiva, que es su destructor y a la vez su regenerador. Y así, podemos concluir que las diversas filosofías orientales y religiones se centran en la comunión entre el alma y el cuerpo. Sus propuestas morales y su ritualismo afrontan los misterios más insondables de la vida a través de nociones complejas y de contenido espiritualista. Muchas gracias.
Buenos días, soy Yuleni Hidalgo y les voy a hablar sobre el ser humano en la cultura de Medio Oriente Islam. Comenzamos con una pregunta. ¿Cómo se originó y se extendió el Islam? El Islam surgió en la península arábiga en el siglo VII, con la aparición del profeta Mahoma. Un siglo después de su muerte, el Islam se extendía desde el Océano Atlántico en el oeste hasta Asia Central en el este. La expansión del Islam se hace según el principio de la guerra santa o yihad. Este toma del Corán, donde el término aparece en la fórmula esfuerzo en el camino de Dios, en el sentido de esfuerzo para hacer reinar los derechos de Dios, es decir, para defender el islamismo. ¿Cuáles son los aspectos culturales del Islam? La principal característica del Islam es la sumisión total a Alá. La fe se expresa a través de 5 pilares: Shahadat, creer y confesar que Alá es Dios y Mahoma su profeta. Salat, orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Ahora les voy a decir las características. Religión, lugares sagrados, mezquitas, arte, festividades, danza, vestuario y, por último, alimentación. ¿Cómo se difundió la cultura del Islam en el medio ambiente? Hacia mediados del siglo VI, los musulmanes controlaban la mitad oeste de la ruta de la seda, y el comercio se convirtió en el segundo factor principal de la difusión del Islam. Desde el nacimiento del Islam, el tema de la protección del medio ambiente ha sido considerado un elemento trascendental en el desarrollo del bienestar de los humanos y su rendimiento desde la óptica de la religión islámica, que insta a proteger el entorno natural y cuidar sus recursos. Cultura de Medio Oriente Islam. Islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes. Su Dios es Alá, su profeta Mahoma y el Corán es su libro sagrado. Los seguidores de esta religión practican durante un mes al año el Ramadán, que consiste en un ayuno durante las horas del día. Es una religión practicada por millones de personas en todo el mundo. Musulmán es por tanto toda persona que practica la religión del Islam y nada tiene que ver con el fundamentalismo islámico. El ser humano en la cultura de Medio Oriente Islam. Para el Islam, el ser humano es un ser libre para obedecer a Dios y su fe es acción que tiene como fundamento la obediencia a Dios. Para los musulmanes, la fe sin acción es inútil, porque la fe motiva la acción, por lo tanto, aplican la vida en el mundo real donde pueden crecer. El destino en torno de los hombres y mujeres se decidirá en ese momento, cielo o infierno. En su libertad, el ser humano puede actuar el mal. Lo bueno que te sucede viene de Dios, lo malo que te sucede viene de ti mismo. 4.79. En el pensamiento islámico, toda la vida del ser humano, tanto la vida como la muerte, dependen del Creador. La filosofía islámica. La filosofía islámica presenta al ser humano como un ser creado por Dios, llamado a salvarse a través de las buenas acciones para con los más necesitados, y puesto que la ley el Islam es una forma de vida, una mezcla de fe, pensamiento y acción. Kenne 2003, p. 132. Para el islámico, toda su vida y toda su praxis ética, política, económica, etc., está imbuida de la obediencia a Dios y obediencia al Corán. La filosofía islámica es el conjunto de doctrinas relacionadas con la vida, el universo, la ética, la sociedad y demás cuestiones fundamentales vinculadas al mundo islámico. Y por último, el Corán. Los musulmanes creen que el libro del Corán contiene la palabra de Dios dictada en el árabe por el arcángel Gabriel al profeta del Islam, repetida y transmitida acto seguido por este a sus oyentes. El Corán enseña a todos los musulmanes cómo vivir en total sumisión a Alá. También les aconseja cómo prepararse para la llegada del día del juicio, un tema frecuente en el libro sagrado cuando estén ante Alá y responden sus acciones a la. El ser humano en las culturas americanas.
La cultura americana arranca en las profundidades de la Edad Media hispánica y se gesta en el Renacimiento y el Barroco que fueron traídos por los conquistadores. La cultura americana nace bajo el signo del cristianismo, que desde los inicios está presente en este largo y penoso proceso de conquista y colonización. ¿Cómo es la cultura en el continente americano? En el continente americano existe una gran diversidad cultural, ya sea por las culturas propias, los pueblos originarios, las culturas europeas que conquistaron el continente a partir del siglo XVI y su consiguiente proceso de mestizaje, o por los procesos migratorios posteriores a las independencias. La población americana alcanza aproximadamente los 100 millones de habitantes, convirtiéndolo en el segundo continente más poblado después de Asia debido a su amplio territorio y baja población. Se ha constituido en un continente que presenta una distribución desigual, encontrando regiones o zonas que presentan una gran cantidad de población, costa este y oeste en Norteamérica. Debido a nuestra gran diversidad, América suele diferenciarla culturalmente en dos regiones que consideran aspectos como el idioma, el desarrollo económico y el estilo de vida. Estas áreas culturales son Latinoamérica, corresponde a países que hablan idiomas derivados al latín como el español y portugués. Entre ellos encontramos los países ubicados en América Central y América del Sur. La región anglosajona corresponde a países ubicados en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, donde el idioma más utilizado es el inglés, presentando costumbres muy parecidas y un alto grado de desarrollo económico. Los pueblos aborígenes que construyeron los habitantes autóctonos de América como mapuche, mayas, inuit, guaraníes y quechuas, etc. En la actualidad es importante su presencia en algunos países como México, Perú, Bolivia. Los europeos como ingleses se instalaron en Norteamérica, españoles se instalaron desde México hacia el sur, portugueses se instalaron en Brasil, franceses se instalaron en Norteamérica, llegaron en busca de mejores oportunidades y terminaron imponiendo su cultura a los pueblos de América. Los africanos fueron atraídos a América como esclavos por los europeos para trabajar en las plantaciones agrícolas o domésticas. Este grupo trajo consigo muchas de sus costumbres que llevaron a enriquecer la cultura en América. De esta mezcla racial surgieron en América otros grupos como son los mestizos, indígenas y europeos, mulatos, africanos y europeos, y zambos, como los africanos e indígenas. De esta forma, en nuestra América se fue conformando una diversidad en distintos ámbitos, como son los grupos humanos, lengua, religiosidad, tradiciones y costumbres. Aunque en ciertas zonas de América, como América del Norte, los países de Estados Unidos y Canadá, destacan los descendientes de europeos. En otros países de América destaca la presencia del aborigen como en Perú, Bolivia, México. Existen regiones donde la presencia de descendientes africanos es importante. El ser humano en las culturas americanas. Los elementos de la cultura europea se fueron imponiendo en la medida en que se presentaban nuevas necesidades, si bien es cierto que en un primer momento la tecnología europea se impone sobre la indígena, en la medida en que el indio y el mestizo van adquiriendo experiencia y fuerza. En definitiva, en la medida que se han aculturado, van introduciendo elementos propios de sus respectivas culturas y sobre todo su estética. Así, por ejemplo, el arte del Renacimiento que utiliza la bóveda, que es una novedad en América, con excepción de los mayas y aymaras. Sustituyó con ventaja la arquitectura indígena que tenía escasos espacios cerrados amplios. En cambio, resulta magistral en el dominio de los espacios abiertos, sin,
Sin embargo, la necesidad de una evangelización masiva va a llegar a desempolvar el uso del atrio y a crear otros espacios que resultan totalmente americanos. Las capillas, posas y las capillas abiertas. Además, poco a poco el indio pasa de ser simple un mano de obra, artesano, artista, introduce elementos que le son propios y creando lo que se ha dado en llamar el estilo mestizo. No cabe duda que en el proceso de creación de la cultura americana hay violencia, tanto física como psicológica, como ya se ha dicho, pero también es necesario decir que en este proceso tiene dos vertientes que son simultáneas y se entrelazan, la biológica y la cultural. No se puede ignorar estas dos dimensiones si se quiere llegar a una comprensión real de lo americano. Lo biológico no solo se determina por el cruce entre el conquistador y el colonizador y las Indias americanas, sino en el lento y penoso proceso de adaptación del indio a las enfermedades que trajo consigo el conquistador y para las cuales no estaba preparado. La cultura americana no es europea ni india, es mestiza, es una nueva manifestación que hunde sus raíces en Europa y América. Tal vez uno de los mayores dramas que sufre nuestro continente es asumir plenamente esta realidad. La relación del ser humano y la naturaleza en Occidente. A lo largo de la historia y la relación del ser humano en el Occidente, con el mundo que lo rodea, ha atravesado cambios diversos, el conocimiento y el pensamiento están unidos. En la antigüedad fue confundida como naturaleza y en la Edad Media como un ser omnisciente descrito como Dios, dentro de la religión católica. En el Renacimiento se conoce como distintos estos dos. Naturaleza y Dios se separan y dan como resultado un nuevo territorio, la razón. El pensamiento griego tuvo dos características: panteísmo e ilozoísmo. No existió taxativa entre naturaleza, seres humanos y dioses. Ilozoísmo es una noción filosófica, su significado es hilo, materia, zoe, vida. La vida no es inerte y tiene sus propias actividades que no dependen del ser humano. Panteísmo, pan, todo, teos, Dios. Identifica la naturaleza con divinidad. El panteísmo es la doctrina teológica que afirma la unidad de Dios y el universo, una de las concepciones más primitivas y más permanentes de la historia del pensamiento religioso. Physis es la palabra griega que se traduce como por naturaleza y procede del verbo phio, que significa crecer o brotar. También era entendida como deidad primordial griega de la naturaleza y uno de los primeros seres en surgir del principio de los tiempos. Los primeros filósofos griegos de Mileto tomaron la idea de physis o naturaleza como objeto principal de sus investigaciones, a la que concibieron como el principio de la realidad. El sustantivo physis está relacionado con el verbo phio, que quiere decir engendrar, o sea, su primer significado es lo que engendra. Esta noción difícilmente pudo haber sido forjada por la mera experiencia sensorial. Implica una intención metafísica que, al decir, tiene antecedentes en antiquísimas ideas religiosas, o mejor dicho, mágico-místicas. La ruptura entre mitología y filosofía se da porque estos filósofos jónicos no se conforman con dejar librada esta intuición de la física al mito y tratan de explicarla a través de la experiencia, de la analogía y de la dialéctica.
Heráclito de Éfeso. El fuego Heráclito es principio del cambio y del devenir, y al mismo tiempo es sustancia que subyace a todo cambio y a todo devenir. De esta manera, Heráclito no excluye la pluralidad, sino que el fuego por su propia naturaleza la exige. Vale decir que el fuego representa la necesidad ontológica que lo une, originario tiene de multiplicarse, en su encenderse y apagarse según medida. El fuego recorre un camino cíclico. Jerofanes de Colofón. Su primer representante piensa en la física por primera vez como un ser único, eterno e infinito, y que además es absolutamente inmóvil, ajeno a todo cambio. Este sería el primer paso hacia la brecha entre la unidad del ser y la pluralidad de los seres. Se inicia el divorcio entre lo uno, inmóvil, inteligible, y lo múltiple, cambiante y sensible, que eventualmente puede verse como un antecedente a la excesión platónica cuerpo y alma. Platón, en el ámbito de lo antropológico, esta división está representada por el cuerpo y el alma. Desde el ámbito de lo gnoseológico, por la doxa opinión, y la episteme, conocimiento verdadero. Aquí cabe recalcar una aclaración acerca de que el conocimiento verdadero para la antigua Grecia tenía dos partes: el logo, razón, y gnosis, la intuición. No sería ilógico pensar que Platón hubiera incluido ambas partes, que la historia de Occidente se quedó solamente con el logo, el tópico más cristalizante y dominador de la mente. Aristóteles. En cambio, no estuvo de acuerdo con el prestigioso maestro en el punto del dualismo. Negó la dualidad de un mundo cualitativamente diferente, superior y más verdadero que este mundo inmanente. En cambio, le dio una fuerte atención a la realidad natural y a la ciencia. Para tratar de subsanarlo, insistió en la teoría hilemórfica, por la cual todo lo que existe está constituido por dos principios: hile, materia, y morphos, forma, en el ser humano, cuerpo y alma. Descartes cambia el punto de partida de la filosofía. Ya no será el mundo, sino el pensar, y cambia el sentido de la verdad. Ya no será lo que se muestra como mundo, sino la idea clara y distinta de las cosas. Pero cuando la certeza última del yo soy, sigue la pregunta ¿qué soy yo?, surge con intuición la respuesta: yo soy una cosa que piensa. Y a su vez el mundo pasa a ser una resistencia. Descartes inauguró la época del subjetivismo. El yo piensa como legitimización última de la verdad, la plantar la distinción ontológica entre dos esferas: el hombre como sujeto y el mundo como objeto.